Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a compartir la receta de estas deliciosas enchiladas verdes de pollo. ¿Quieres saber cómo prepararlas? Acompáñame que ya te digo los ingredientes. Yo tengo 4 pechugas de pollo. Vamos a partirlas en pedazos para que esto se pueda cocinar más rápido. Yo las estoy poniendo en esta olla con agua. Vamos a tapar y dejar que dé su primer hervor. Aquí les muestro que ya está dando su primer hervor. Con una coladera vamos a ir retirando toda la espuma que está soltando. Ya que retiramos todo esto, vamos a estar agregando un pedazo de cebolla, 3 hojas de laurel, 3 dientes de ajo y 4 pimientas grandes. Así que vamos a tapar y dejar que se cocine. A media cocción destapamos y vamos a estar agregando sal al gusto. Movemos un poco, tapamos y dejamos que se siga cocinando. Aquí yo voy a estar picando lechuga. Este es un acompañante para estas enchiladas. Vamos a picar media cebolla, 2 jitomates y un chile jalapeño. Si tú quieres, puedes evitar el chile, eso es opcional. Yo lo estoy haciendo con este picador. Si tú no tienes un picador, puedes picarlo manualmente. Vamos a ver estas pechugas. Ya tienen alrededor de 30 minutos a partir de que hirvió y ya está suavecita la carne. Así que la vamos a estar retirando del fuego para dejar que se enfríe un poquito y vamos a deshebrarla. Por aquí les muestro una forma práctica para deshebrar la carne. Yo lo hago con la batidora porque es más rápido, no te quemas tus manos y en cuestión de unos segundos ya está deshebrada la carne. Aquí yo tengo un sartén calentando. Voy a agregar un poco de aceite y voy a pasar a freír primero el chile jalapeño. Lo dejo freír un poco y agrego la cebolla. Vamos a estar moviendo. Ya después de un rato que agregamos el chile y la cebolla, vamos a estar agregando el jitomate. Y vamos a mover y dejar que se vaya friendo todo junto. Yo voy a estar moliendo un poco de pimienta. Le voy a agregar comino molido. La cantidad es al gusto. Después de un rato que se está friendo todo, vamos a estar agregando como una taza del caldo con que cocinamos la carne. Esto es para que no nos quede tan seca esta preparación. Vamos a estar agregando la carne que deshebramos y vamos a estar moviendo y dejamos que se siga friendo. Vamos a estar agregando un poquito más de caldo porque yo quiero que esta carne no quede como reseca, sino que quede como jugosita. La cantidad de caldo, eso es al gusto, pero yo te voy a mostrar cómo queda esta carne que yo estoy preparando. Si tú haces este procedimiento igual que yo, esta carne te va a quedar bien sabrosa para tus enchiladas. Tapamos y dejamos hervir por unos minutos. Vamos a estar probando de sal. Si le hace falta, es momento de agregarle más sal. Yo le estoy agregando un poquito más de sal que me le hizo falta y así ya va a quedar perfecta la carne para las enchiladas. Aquí yo estoy pelando los tomatillos para la salsa. Este es tomatillo de milpa. Si no lo encuentras, puedes comprar del tomatillo del grande, que viene siendo lo mismo. Vamos a estar agregando un jitomate, 5 chiles serrano. Si tú no quieres, puedes agregar menos chile. Eso es totalmente opcional. Y vamos a pasar a cocer.
Aquí yo tengo la licuadora. Estoy agregando 1,5 tazas del caldo donde cocinamos la carne. Un ramito de cilantro, un diente de ajo, un pedazo de cebolla y vamos a agregar los tomatillos, los chiles y el jitomate que cocimos. También le voy a estar poniendo un poco de comino en polvo. Esto le dará un sabor delicioso a esta salsa. Y vamos a pasar a licuar. A esta preparación no le puse sal porque recuerden que el caldo ya tiene sal. Vamos a calentar un sartén. Vamos a poner un poco de aceite, no mucho. Y aquí vamos a agregar la salsa que licuamos. Vamos a dejar hervir. Yo estoy poniendo un poquito de sal porque sí me le hizo falta. Hay que probar para saber si esta salsa nos quedó sabrosa de sal. Y es momento de agregársela. Por aquí ya está hirviendo, así que apagamos el fuego. Y vamos a preparar las enchiladas. Yo estoy utilizando tortillas que yo hice a mano. Pero si tú no puedes hacer tortillas a mano, puedes comprarlas en la tienda. Vamos a estar metiendo la tortilla en la salsa, bien bañadita de salsa. Vamos a estar poniendo carne en la parte de en medio, un poquito de salsa y hacemos la enchilada. Ya que hicimos las enchiladas, le vamos a poner en la parte de arriba un poquito de salsa. Vamos a poner lechuga picada, unas rebanadas de jitomate. También le vamos a poner aguacate al gusto. Y por aquí yo preparé esta cebollita curtida. Si quieren receta, déjenme saber para compartirles cómo preparé esta cebollita curtida que le da un sabor muy delicioso a estas enchiladas. Yo aquí estoy desboronando queso fresco. Estoy poniendo un poco de crema. Vamos a estar poniéndole un poquito de salsa en la parte de arriba. Esto es al gusto. Todo lo que yo le estoy poniendo es al gusto. Tú puedes modificar, agregar o quitar algún ingrediente si es que no te gusta. Pero quedan deliciosísimas estas enchiladas verdes tal cual yo te las muestro. Así que anímate a prepararlas. Quedan muy deliciosas, riquísimas. Así que muchísimas gracias por mirar este video. No se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.